¿Alguna vez has conocido a alguien que, a los 40 o incluso 50 años, sigue comportándose como un adolescente? Esa persona que huye del compromiso vive en un mundo de fantasías esperando que algún día todo se resuelva mágicamente y parece atrapada en una eterna búsqueda de algo más. O peor aún, te has mirado al espejo y visto ese patrón en ti mismo. Carl Jung y su brillante discípula, Marie-Louise von Franz, exploraron el fenómeno del puer aeternus, el niño eterno, o huella eterna, su versión femenina. Se trata de un arquetipo que representa a aquellos adultos que, psicológicamente, nunca crecen. Hoy no solo te mostraré por qué ocurre esto, esa herida infantil que ni sospechas, sino cómo romper el ciclo. Porque el puera aeternus no es un destino, es una trampa psicológica que puedes desactivar. Al final te daré un método junguiano para integrar su sombra. Imagina que este arquetipo es como una moneda con dos caras. Una cara es el niño divino. Representa nuestro potencial creativo y la energía para empezar cosas nuevas, como el héroe mitológico Heracles. Pero la otra cara es la sombra, el adulto que huye de responsabilidades y se queda atrapado en la inmadurez emocional, como un adolescente eterno. Aquí está la clave. El arquetipo en sí no cambia. Es una estructura psíquica universal, pero sí evoluciona nuestra relación con él a medida que tomamos conciencia. Si nuestro ego se identifica completamente con el puer, su lado negativo nos domina. Sin embargo, cuando lo reconocemos y trabajamos con él, el arquetipo mismo se transforma en nuestra psique, de una fuerza inconsciente a una herramienta de crecimiento. En otras palabras, no se trata de eliminar al puer, sino de integrarlo en nuestra personalidad. Aunque Jung fue quien identificó este arquetipo, fue su discípula Marie-Louise von Franz quien profundizó en él, advirtiendo que se convertiría en un problema cada vez más común en nuestra sociedad, algo que hoy vemos reflejado en lo que se conoce como el síndrome de Peter Pan. Von Franz analizó cómo este patrón se repite en las familias, donde padres sobreprotectores, por miedo a un mundo hostil, terminan reforzando la inmadurez de sus hijos, quienes a su vez se resisten a crecer. Pero Jung nos recuerda que la clave para superar esto está en nuestro propio camino de autodescubrimiento y desarrollo personal, en ese proceso de maduración psicológica que él llamó individuación. Pero lo que pocos saben es que detrás del miedo a crecer se esconde otro arquetipo poderoso, una fuerza que el puer rechaza y que paradójicamente es su única salida. ¿La razón? Este patrón no es solo inmadurez, es una huida de algo mucho más profundo y la raíz de los cuatro miedos clave del puer aeternus, desarrollados por Marie-Louise von Franz en su libro El problema del puer aeternus, a partir del arquetipo de Jung, los cuales son: 1. El miedo a la prisión de la adultez. Para el puer aeternus, la vida adulta se siente como una cárcel. Jung lo describió como un miedo a los límites de la adultez, a las responsabilidades que matan el espíritu libre. Von Franz profundizó esto, describiendo que estas personas suelen soñar con jaulas, cadenas o situaciones de las que no pueden escapar, reflejando su terror a ser dominados por las exigencias del mundo real. Detrás de este miedo suele haber una herida oculta de amor condicional en la infancia. Si tus padres te daban atención solo cuando cumplías sus expectativas, de adulto puedes vivir con el miedo de que, si me conocen de verdad, me abandonarán. Herida oculta. En la infancia, ser él mismo era criticado. Quizás de niño te criticaron por ser espontáneo, y hoy asocias las normas con morir por dentro. La verdadera libertad no está en huir de toda estructura, sino en elegir qué límites te sirven. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que tu vida adulta te está robando tu libertad? Estas heridas se traducen en comportamientos concretos. Por eso huyes cuando una relación se vuelve íntima. Prefieres dejar primero antes de que, crees, te dejen a ti y sueles idealizar el amor, pero lo saboteas cuando se vuelve real. Caso real. Carlos dejó un trabajo prometedor por miedo a sentirse atrapado en la rutina. El puer aeternus ve la adultez como una muerte del alma y huye de trabajos estables o compromisos.
porque siente que lo asfixian. ¿Crees que ser responsable es traicionar quién eres? Si te identificas con este miedo, escribe prisión en los comentarios. No estás solo. 2. La nostalgia del paraíso perdido. Marie-Louise von Franz señaló que el puer aeternus vive anclado en la fantasía de un paraíso infantil, donde todo era posible y no había dolor. Detrás de este miedo hay una herida oculta. Infancia con falta de contención emocional. Un niño interior que nunca recibió el amor o la seguridad que necesitaba. Mientras fantaseas con lo que pudo ser, evitas confrontar las carencias reales de tu infancia. En vez de sanar esa carencia, el puer huye hacia adelante, buscando en el exterior lo que solo puede resolver dentro. ¿Pasaste tu infancia solo, con padres emocionalmente ausentes? Es común que hoy uses la imaginación como refugio. El problema no es soñar, sino creer que mi vida ideal está en otro lado. De estas heridas surgen comportamientos concretos, como creer que se está destinado a algo grandioso, pero no actúas para lograrlo. El puer proyecta su potencial en sueños irrealizables. Ser artista, viajero eterno, emprendedor sin proyectos. Mientras esperas el momento perfecto, la vida real pasa frente a ti. La trampa está en confundir soñar con vivir. Caso real. María sueña con ser artista en una ciudad vibrante, pero su infancia ausente la lleva a imaginar esa vida ideal sin tomar acciones concretas, confundiendo la fantasía con la realidad. Y ahora si estás pensando, esto no es mi caso, yo no vivo en fantasías, espera al miedo número 3, porque te va a sorprender. Este es el patrón más común y el que casi todos negamos. De hecho, si alguna vez has dicho frases como, por ahora trabajo aquí, pero mi vida real empezará después. Presta atención. Tercera, la trampa de la vida provisional. Según von Franz, el puer vive en un ahora, pero no del todo. Por ahora trabajo aquí, pero mi verdadera vida empezará después. Esta relación es linda, pero no es la definitiva. Cambias de proyectos constantemente, convencido de que el próximo será el verdadero. Esta mentalidad evita el dolor del presente, pero también lo condena a una vida sin raíces, sin verdadero crecimiento. Jung advirtió que esta evitación es una negación del proceso de individuación. El puer aeternus no rechaza las estructuras, sino que las evade con excusas. Esta relación esfuerzo-trabajo no es definitivo. Vive en el casi, pero nunca llega. Herida oculta. De niño te enseñaron que el presente no importa. Ejemplo, aguanta ahora, después serás feliz. Y hoy repites ese patrón. ¿Ves? Esto no es solo ser soñador. Es una trampa que nos hace perder años. Y la mayoría ni siquiera la nota. Caso real. Luis lleva 10 años diciendo que pronto escribirá su libro, pero nunca pasa de la primera página. Ana salta de relación en relación, convencida de que la próxima será la ideal, pero siempre encuentra defectos que la hacen huir antes de profundizar. Miedo número 4. Dependencia encubierta, del vientre materno, física o psicológica. El puer que odia a la madre, pero no puede vivir sin ella. Como decía von Franz, el puer sigue atado al útero psíquico, aunque huyó de casa hace años. No importa si es una pareja, un gurú o un trabajo, repite la dinámica infantil. Aunque se ve a sí mismo como libre e independiente, en realidad depende emocional o económicamente de otros. Parejas, padres, amigos. Herida oculta. Cuidadores que no le permitieron desarrollar autonomía, haciéndole sentir incapaz de enfrentar la vida por sí mismo, o quizás le transmitían indirectamente. No confío en que puedas solo. Si tus padres lo hacían todo por ti, de adulto puedes repetir el patrón. Buscas parejas o amigos que cumplan ese rol. Te jactas de tu independencia, pero secretamente esperas que tu pareja o amigos resuelvan tus crisis. La contradicción. Odias sentirte controlado, pero necesitas que alguien te salve. Reconocer esta dependencia es el primer paso para romperla. Caso real. Marta aparenta ser independiente, pero en realidad depende emocionalmente de su pareja debido a su crianza. Estos miedos no son solo caprichos, tienen una raíz profunda en nuestra infancia. Jung y von Franz descubrieron que uno de los principales culpables es un complejo materno no resuelto.
Puede ser una madre sobreprotectora que nunca permitió que su hijo creciera, o una figura ausente que dejó un vacío emocional. El resultado es un adulto que no sabe sostenerse a sí mismo, que busca en el mundo, en el amor, en el éxito, en la aventura, lo que no recibió de niño. Seguridad, amor incondicional, validación. Pero como ese vacío no puede llenarse desde fuera, el puer cae en un ciclo de insatisfacción crónica. Jung diría que sanar las heridas emocionales de la infancia permite acceder al arquetipo del niño en su forma luminosa, sin quedar atrapado en la inmadurez. Por cierto, si no has visto el vídeo de cómo sanar a tu niño interior, aquí arriba en la tarjeta te dejo el enlace para que lo veas más tarde. Pero aún no te vayas porque hay algo muy importante que debes saber. Estas heridas se traducen en los 4 comportamientos concretos que se mencionan en cada miedo, y todas tienen un patrón común: la negación de la sombra. El puer rechaza sus limitaciones porque confrontarlas lo obligaría a crecer. Pero hay un secreto que Jung y von Franz descubrieron. El puer no teme a la adultez, sino a su propia sombra proyectada en ella, el arquetipo del Senex, ese viejo sabio que imagina rígido y amargado. La buena noticia es que el Senex también tiene un lado positivo. Es la estructura que tu creatividad de puer necesita. Hay una salida, pero requiere coraje. Jung enseñaba que crecer de verdad implica aceptar los límites de la vida, incluso las partes que nos cuesta reconocer. Von Franz lo resumía así: el camino del héroe no es huir, sino enfrentar la realidad con su dolor y su belleza. No se trata de juzgar al puer, sino de animarlo a bajar a tierra. El primer paso para liberarte es aceptar que la vida tiene límites, pero esos límites no te definen. 2. Dejar de evitar el dolor. Curar las heridas en vez de refugiarse en fantasías. 3. Abrazar lo que negamos. Convertir la inmadurez en creatividad. No es fácil, pero es el único camino hacia una vida auténtica. Pero ahora aprenderás cómo romper el ciclo negativo del puer e integrar su sombra, con el método junguiano que te doy a continuación. Si estás en transporte, solo haz el paso 1 ahora, los otros después. Paso 1. Identificación de la proyección y conexión corporal. Ejercicio 1. Escribe 3 personas o instituciones que asocias con prisión: jefe, sistema, familia. 2. Para cada una, identifica una emoción oculta. ¿Qué sensación física surge al pensar en ellos? Nudo en la garganta, opresión. Ejemplo: si odias a tu jefe, ¿sientes calor en el pecho? Observa la sensación física sin juzgarla. Permanece con ella mientras realizas 3 respiraciones antes de pasar al diálogo con la sombra. Tercer, dialoga con la sombra. Si esa sensación tuviera voz, ¿qué diría? ¿Qué teme perder si tú integras esta energía? Ejemplo: si acepto la disciplina, dejaré de ser especial. O tal vez, si acepto ser organizado, perderé mi identidad rebelde. Respira conscientemente mientras revisas las listas. Inhala al sentir la emoción, exhala al soltar la resistencia. ¿Qué hacer si no hay emociones? Si no sientes nada, prueba a cambiar de persona o instituciones. A veces la sombra se esconde en lo que parece neutral. Paso 2. Ritual simbólico con imaginación activa. Instrucciones. 1. Elige un objeto: reloj, anillo, piedra, y asígnale un significado dual. Ejemplo: un reloj simboliza estructura, arquetipo Cenex, pero también libertad, arquetipo Puer si lo usas con flexibilidad. Ejemplo de integración: imagina a alguien que evita horarios, Puer, porque asocia la estructura con su padre controlador, Cenex negativo. El ritual con el reloj le ayuda a redefinir: mi padre usaba el tiempo para dominar, yo lo uso para crear. 2. Reserva un tiempo para ti y encuentra un lugar tranquilo, donde puedas estar solo. Cierra los ojos, sostén el objeto y pregúntale: ¿qué herida infantil ocultas? ¿Qué parte de mi historia representas? Permite que surja un recuerdo o una imagen, aunque sea abstracta. Un color, un recuerdo vago. Sin forzarlo. Si no surge nada, es normal. La resistencia también es información. Por ejemplo, si aparece resistencia,
mente en blanco o distracción, anota esto después. Mi sombra evitó responder aquí. Profundiza. Dibuja o escribe lo que surgió en la meditación. La sombra suele hablar mediante metáforas, un animal, un color. Paso 3. Alquimia con movimiento y acción. Ejercicio de integración. 1. Fase puer, liberación somática. Ponte de pie y mueve tu cuerpo como si fueras tu yo libre, sin planes, sin reglas. Luego, congélate y observa. ¿Qué voz interna critica este movimiento? Ejemplo, esto es infantil. Esa es la sombra del Xénex. Recuerda que el Xénex negativo es la estructura rígida y castrante. Su sombra es el miedo interno a ser autoritario o aburrido. Después de moverte, siéntate y reflexiona. ¿Cómo se sintió ese fluir? Ahora elige una acción mínima que honre ambos polos, libertad y estructura. Segunda fase Xénex, estructura con conciencia. Haz una acción pequeña pero simbólica hacia un proyecto postergado. Ejemplo, escribir una línea de ese proyecto. Antes de actuar, toca tu objeto ritual y di, esta disciplina no me encarcela, me da poder. Registra cualquier emoción contradictoria. Nota. Si hay autosabotaje, ejemplo, evitar el ejercicio, olvidarlo o sentir rechazo, es señal de que la sombra está activa. Pregúntate, ¿qué parte de mí se resiste a este cambio? Repite el paso 1 con ese autosabotaje como dato. ¿Te parece raro hablar con objetos o sombras? Jung decía que es como actuar en una obra de teatro. Si juegas el rol, el inconsciente responde. Paso 4. Nivel profundo. Trabajo con sueños y sincronicidades. Antes de dormir, pide soñar con lo que necesitas ver sobre tu sombra, Xénex Puer. Formula una pregunta simple. ¿Qué necesito entender sobre mi miedo a la libertad o a la estructura? Anota cualquier imagen, por abstracta que sea. Al despertar, registra aunque sea un fragmento o sensación. Los sueños exponen conflictos inconscientes. Observa coincidencias. ¿Te cruzas con figuras de autoridad? ¿Escuchas canciones sobre libertad? El inconsciente se comunica así. Ejemplo. Un paciente soñó con un pájaro enjaulado, puer, y un juez, Xénex. Al interpretarlo, entendió que su libertad era en realidad miedo a asumir su vocación. Pero, ¿cuánto tiempo dedicar a cada paso? Recomiendo. Paso 1, 10 minutos. Pasos 2 y 3, 15 a 20 minutos cada uno. Repite los ejercicios por una semana para notar patrones. El puer que no enfrenta su oscuridad se convierte en un Peter Pan patológico. El que lo hace puede convertirse en un verdadero creador. Un paciente me dijo, descubrí que no temía crecer, temía admitir que ya había perdido 20 años. La verdad incómoda, el puer eternus no teme a la adultez, teme a darse cuenta de que ha malgastado su potencial. Pero aún estás a tiempo. Si estás viendo esto, algo en ti sabe que debe cambiar. Pero el 95% ignorará este mensaje. ¿Eres del 5% que actuará? Comenta, soy del 5% y te enviaré un ejercicio junguiano para enfrentar lo que huyes. La pregunta no es, ¿por qué no maduro? Sino, ¿de qué estoy huyendo? ¿Te resonó lo del puer? El siguiente paso es claro. Trabajar ese complejo materno que Jung vinculó a la inmadurez. Suscríbete y activa la campanita para el video donde revelaré cómo identificar y sanar tu herida materna.